El boom económico de Estados Unidos estalla. El país se sume en una crisis económica y humana. Agitación social, pobreza, sequía. Es el momento de que Estados Unidos luche contra la Gran Depresión. América, la historia de Estados Unidos. La Gran Depresión. Los años 20 son prósperos para Estados Unidos. El dinero fluye y el petróleo brota. Mientras los granjeros luchan, las ciudades crecen. Los rascacielos suben más alto que los precios de las acciones bursátiles. Los estadounidenses aspiran a tener coches propios y casas nuevas en urbanizaciones como Hollywoodland. En 1929 se gasta más dinero en publicidad que en educación. Nos dejamos llevar un poco por el consumismo y el capitalismo, y nos estalló en la cara. El boom se basa en los créditos. En 1929, 6.000 millones de dólares en bienes se compran a crédito, pero el 80% de los estadounidenses no tienen ahorros. Algunas acciones cotizan 50 veces por encima de su valor real. Una gigantesca burbuja a punto de estallar. En octubre de 1929 sucede lo inevitable. La bolsa pierde en 3 semanas 12 veces más de dinero de lo que el gobierno gasta en un año. Todo el país podría haberse hundido y casi lo hizo desde un punto de vista económico. Durante un año tras el hundimiento del mercado, la economía estadounidense se tambalea al borde del abismo. Diciembre de 1930. Las calles de Nueva York están tranquilas. Ha pasado un año desde la caída de la bolsa de 1929, pero solo el 2% de la población posee acciones. El otro 98% sigue adelante con sus vidas. Hasta hoy. Este hombre está a punto de quebrar la confianza del país en sus bancos. Ha ingresado su dinero en esta sucursal del Banco de Estados Unidos, una entidad a la que solo le quedan unas horas de existencia. Pero el artículo de un periódico cuestiona la estabilidad de su banco. A partir de este momento tiene lugar una reacción en cadena que sacudirá la economía de todo el país. Se desconoce el nombre de esa persona, pero su historia fue recogida por el New York Times. Un pequeño comerciante del Bronx acudió a una sucursal del Banco de Estados Unidos y pidió a un empleado deshacerse de sus acciones. Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle? Sí, quiero liquidar mis acciones en este banco. La normativa bancaria es prácticamente inexistente en ese momento. Las malas inversiones en el sector inmobiliario hacen que el banco solo pueda mantenerse a flote mediante contabilidad falsa. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero vender mis acciones. La bolsa es una buena inversión, señor. No le aconsejo vender. Quiero vender mi dinero. Lo último que el banco necesita es tener que entregar todo su efectivo. Casi vivimos lo mismo hace poco. Conozco esa farsa y he visto lo que puede pasar. Se marchó y, al parecer, empezó a extender el falso rumor de que el banco se había negado a vender sus acciones. A media tarde se había congregado a las puertas de la sucursal una multitud considerable, estimada entre 20.000 y 25.000 personas. Es el día en que la preocupación se convierte en pánico. ¿Le pasaría a los bancos lo mismo que a la bolsa? La histeria se extiende como el fuego. Solo de esa sucursal se retiran $2 millones. Aunque todos los ansiosos titulares que habían pedido su dinero antes de la hora de cierre lo recibieron, la multitud empezó a inquietarse. Se envió una brigada policial para controlarla.
El problema se extiende a otras sucursales. A la mañana siguiente, el Banco de Estados Unidos ha quebrado. La confianza en los bancos estadounidenses se desintegra. En los últimos 60 días de 1930, cierran sus puertas 600 bancos. Es una especie de ola que recorre todo el país. En 1933 hay 28 estados sin un solo banco abierto. A diferencia de ahora, el gobierno federal no respalda a los bancos. El desempleo pasa de 4 millones en 1930 a 12 millones en 1932. Cada día, 1000 casas son embargadas. 200.000 niños vagabundos deambulan por el país. 34 millones de estadounidenses no tienen fuente de ingresos. La Gran Depresión fue una tragedia y a Estados Unidos le hizo falta mucho ingenio para salir de ella. Aquí comienza el contraataque. Grandes obras públicas financiadas por el gobierno, ejecutadas por empresas privadas. Este es Frank de Prisa Crowe. Ya ha construido 6 presas cumpliendo el plazo y el presupuesto. Ahora ha puesto sus miras en algo más grande: el río Colorado. Fue muy atrevido al hacer esa presa, la más grande jamás construida. El río Colorado es muy caudaloso. Cada segundo pasa por este cañón el doble de agua de la que cae por las cataratas del Niágara. El plan de Frank Crowe es aprovecharlo. El agua y la electricidad transformarán todo el suroeste. 4 de marzo de 1931. El gobierno da la aprobación para construir la presa Hoover. La presa Hoover, incluso antes de que empezaran a construirla, se convirtió en una metáfora. La gente la veía como una declaración de la fortaleza, de la inventiva, del talento, de la disposición para el trabajo duro y de la determinación para transformar su entorno. La presa Hoover costará el equivalente a 720 millones de euros de hoy. A Frank Crowe le han ofrecido un 2,5% de los beneficios generados por la presa, si hace el trabajo rápidamente. La construcción llevará 6 años, pero Frank dice que se puede hacer en 4. 42.000 hombres llegan de todo el país en busca de trabajo en la mayor obra de Estados Unidos. Frank Crowe contrata a 5.000 hombres dispuestos a trabajar más duro y más rápido que nadie. Es la supervivencia del más fuerte. Los hombres están dispuestos a cualquier cosa por trabajar. La actitud de los estadounidenses es muy diligente en este momento y proviene del hecho de que a lo largo de los siglos hemos logrado superar muchas adversidades. Primero, fue el triunfo de desarrollar este enorme país tendiendo las vías férreas y toda la ingeniería civil para sustentarlas, incluso la presa Hoover. Todo eso supuso un gran desafío. Hay 2 etapas en la construcción del embalse. Primera, desviar el río de la zona de la obra. Segunda, construir la colosal presa. Para desviar el Colorado se excavan 4 grandes túneles a través de 5 kilómetros de dura roca. Cada túnel es tan ancho como una autovía de 4 carriles y tan alto como un edificio de 5 plantas. Pueden fluir por ellos más de 5,5 millones de litros de agua por segundo. La presa Hoover fue una declaración de la actitud estadounidense. Nada era demasiado grande y estaban dispuestos a cambiar el país. Si antes Frank Crowe tenía prisa, ahora la presión se duplica. El dinero y el tiempo son muy justos, porque los túneles solo pueden excavarse cuando el río está más bajo, durante 4 meses al año. Además, hay una penalización de $3.000 por cada día de retraso en la finalización del proyecto. El tiempo apremia.
Y la solución de Frank es tan arriesgada como él. Enormes plataformas móviles de perforación. Andamios de 4 pisos montados sobre camiones. Hasta 30 hombres taladran la roca a las 24 horas del día. Avanzan 10 veces más rápido de lo normal. La temperatura alcanza los 60 grados en los túneles. Frank sigue presionando. Los equipos compiten entre ellos. ¿Cuál avanzará más? Como dijo el perforador Marion Allen, daba igual lo que hicieras, pero tenías que vencer al otro equipo. Los camiones despiden gases letales y se acumulan en los túneles. Llegan a los pulmones de los hombres y entran en la sangre. Chicos, sacadlo de ahí. Cientos de hombres mueren intoxicados por el monóxido de carbono. Una noche bajé a trabajar. Había 17 hombres en mi equipo. A la mañana siguiente solo quedábamos otros 3 y yo. El resto había enfermado. Era muy duro. Crowe solo tiene una regla laboral. Al infierno con las excusas. Quiero resultados. Pero las ansias por obtener resultados rápidamente tienen consecuencias letales. Los hombres, desesperados por mantener sus trabajos, cometen errores, como intentar retirar los escombros antes de que terminen las voladuras. Había que dinamitar algunas zonas y excavar otras. A pesar de contar con maquinaria, también había que utilizar picos y palas. La esposa de un minero recuerda su desesperación por conservar el trabajo. Todo el mundo intentaba trabajar en los túneles. Este hombre estaba tan ansioso por hacerlo que entró demasiado rápido. En cuanto metió la pala, se produjo una explosión. La empresa sostiene que murieron 96 hombres. Los trabajadores afirman que fueron cientos. Los túneles se terminan 11 meses antes de lo previsto, pero eso no es más que el principio. El trabajo más difícil está por empezar: la construcción de la mayor estructura de hormigón del mundo. Frank Crowe dirige la construcción de la presa Hoover, el mayor proyecto de ingeniería de la historia de Estados Unidos. Presiona a sus hombres al máximo. Los equipos trabajan día y noche. Un mar de hormigón se alza en el cañón, tan ancho como 2 campos de fútbol unidos por sus extremos. 5.000 hombres, 50.000 máquinas y herramientas, los mejores ingenieros del país, material suficiente para llenar un tren de 1.500 kilómetros de largo. Es el equivalente de los años 30 a llevar a un hombre a la luna. Han de verterse casi 6 millones de toneladas de hormigón, suficiente para extender una capa de pavimento de 1 metro de ancho alrededor del mundo. Pero, ¿cómo verter tanta cantidad de hormigón exactamente donde se necesita? Frank Crowe diseña el sistema de cables más sofisticados que existe. Enormes cubas con apertura inferior. Vierten el hormigón en moldes exactamente donde es necesario. El hormigón fue inventado por los romanos hacía 2000 años. Pero la presa Hoover es la primera que se construye con este material en la historia. Hoy casi todas se hacen de hormigón. Es maleable y fuerte.
el material de construcción preferido para cualquier estructura. Fran trabaja contrarreloj y tiene un gran problema. Al fraguar, el hormigón genera calor. Si la presa se hubiera construido vertiendo todo el hormigón de forma continua, habría generado calor suficiente para cocer 500.000 de barras de pan al día durante 3 años. Y lo peor es que tardaría 125 años en fraguar. Y Frank Crowe no tenía tiempo para eso. Estábamos acorralados, pero nos acordábamos de quiénes éramos y nos abrimos camino para salir de la depresión. El secreto para enfriar el hormigón se encuentra en la propia presa. 937 kilómetros de tuberías de 2,5 centímetros de diámetro por las que circula agua helada del río. Nunca se le había ocurrido a nadie, y esas tuberías siguen estando dentro de la presa Hoover. Fran Deprisa Crowe hace honor a su apodo. La presa Hoover se termina el 30 de septiembre de 1935, 2 años antes de lo programado. Fran recibe una gratificación de casi 3 millones de euros en dinero actual. Que aquellos trabajadores construyeran algo tan monumental y desafiante como la presa Hoover fue una proeza y cambió nuestra perspectiva de lo que es posible. En 1936, la presa Hoover es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Cada uno de sus 17 generadores pesa más que 4 aviones Jumbo. Juntos pueden suministrar electricidad a 750.000 personas de ciudades en desarrollo como Los Ángeles. La presa crea el lago Mead, que con más de 600 kilómetros cuadrados es el embalse más grande de Estados Unidos y ayuda a California a producir más alimentos para el país que cualquier otro estado. Los trabajadores de la presa Hoover también contribuyen a que prospere algo más. Una pequeña ciudad a 50 kilómetros de distancia donde van a beber y jugar. Su nombre, Las Vegas. Como contaba la esposa de uno de los trabajadores de la presa, cuando los hombres trabajaban en algo tan peligroso, no podías culparlos de que se soltaran la melena de vez en cuando. Tenían que divertirse. En 1930, solo 5.000 personas viven en Las Vegas. Entonces llegan los trabajadores de la presa. Luego los turistas, los jugadores. Y ahora más de 37 millones de personas vienen cada año a divertirse en la ciudad. Tras 70 años, la presa Hoover sigue suministrando electricidad a los estados de Nevada, Arizona y California. Un hotel de Las Vegas tiene el foco más grande del mundo, una potencia de 40.000 millones de candelas. Uno podría leer un periódico a 16 kilómetros en el espacio con su luz. En 1934, la oscuridad se abate sobre Estados Unidos. En el peor desastre medioambiental de la historia del país, una tormenta de polvo ensombrece Nueva York, Chicago y Boston. En Manhattan se encienden las farolas a mediodía. Una gigantesca tormenta de polvo de 3.000 kilómetros de ancho se extiende desde las grandes llanuras hasta el océano Atlántico. El aire está lleno de tierra. La tormenta transporta 3 toneladas de polvo por cada habitante del país. Los barcos se detienen en la costa este sin saber qué sucede. Al capitán del buque Deutschland, la nube le recuerda a las tormentas de arena del Sáhara que llegan hasta el mar. La tormenta devora la Estatua de la Libertad. Las nubes de polvo se forman en un páramo de 40 millones de hectáreas a 3.000 kilómetros de distancia
en Oklahoma, Texas, Kansas y Colorado. Estos estados, conocidos como las Grandes Llanuras, habían sido las más fértiles praderas de la Tierra. La capa vegetal tenía casi 2 metros de profundidad, pero ha sido labrada y explotada por 4 generaciones de agricultores. Ahora, el sol la ha secado. Lo que hicieron los agricultores fue provocar un cataclismo medioambiental. Eso incluye sequías, fuertes vientos y la pérdida de millones y millones de toneladas de suelo fértil. Fue casi como si el mismo cielo se volviera contra los labradores. En 1930, la lluvia prácticamente desaparece. La materia orgánica más ligera, la mejor tierra, se la lleva el viento, literalmente. Las diminutas partículas quedan suspendidas en el aire. Entonces ocurre un extraño fenómeno. Empieza a acumularse electricidad estática entre la tierra y el polvo. Como un imán, esta atrae cada vez más partículas que se calientan y crecen en tamaño y en fuerza. Se crea un monstruo. El polvo se eleva hasta 3000 metros. Impulsada por fuertes vientos, la tormenta se abalanza sobre el país. ...14 de abril de 1935... Lamar, Colorado. Louise Walton, exactriz y bailarina de Broadway. Abandona el glamour para respirar el aire puro de las praderas. Los médicos dicen que sus pulmones lo necesitan. A Louise le va bien en las llanuras meridionales, con su hija Ginny de 6 años, hasta hace poco. Su sueño rural se convierte en una pesadilla. 49 tormentas de polvo en los últimos 3 meses. Pero hoy, el aire está limpio y claro. Ginny acaba de salir del hospital por problemas respiratorios causados por las tormentas. Esa mañana, 1000 kilómetros al norte, un frente frío de Canadá choca con un frente cálido de altas presiones. Las condiciones perfectas para crear los vientos para una tormenta de polvo. Pero no es una más. Cuando atraviesa Bismarck, en Dakota del Norte, es la más grande y fuerte que se ha visto en Estados Unidos. El frente frío la empuja hacia el sur a través de las llanuras. Se dirige a la casa de Louise y Ginny a más de 100 kilómetros por hora. Cada vez gana más fuerza, produciendo electricidad estática suficiente para iluminar la ciudad de Nueva York. Cuando llega a Lamar, Colorado, tiene 300 kilómetros de ancho. La temperatura cae bruscamente. A las 3 menos 20 de la tarde, Ginny está mirando el centro de la tormenta. Era como si estuviera atrapada en un remolino. De repente, todo fue oscuridad. No veía nada.
Las nubes de polvo contienen más de 270.000 toneladas de suelo fértil de las grandes llanuras. La gente se ata con cuerdas antes de dirigirse a un establo a poca distancia. El ganado muere y al descuartizarlos, los estómagos de los animales están llenos de arena. Hubo mucha gente que pasó días y días y días encerrada en sus casas, sin poder ver la luz del día, porque el polvo era demasiado denso y se extendía cientos de kilómetros. Así que no vieron la luz durante varios días. Las diminutas partículas de polvo afectan a los pulmones de la niña y enferma de neumonía del polvo, conocida como la peste marrón. La Cruz Roja monta 6 hospitales de emergencia en Kansas, Colorado y Texas para tratar las infecciones respiratorias. Louise Walton se había mudado a Colorado por la pureza del aire y ahora los médicos le dicen que su hija podría morir. Se produce un éxodo de proporciones bíblicas a lo largo de las grandes llanuras. En 1936, los granjeros están perdiendo $25 millones al día. La agricultura deja de ser una posibilidad. La Gran Depresión se acentúa. Se ejecutan hipotecas. No pueden pagar al no haber cosechas. Pierden las granjas y su identidad. Un siglo antes, 500.000 de personas se habían trasladado al oeste en busca de esperanza. Ahora, 250.000 huyen de las llanuras desesperadas. Pero no todos pueden marcharse. Ginny y Luis sobreviven al que pasa a la historia como el Domingo Negro y se quedan. No les queda nada excepto su determinación y su voluntad. La radio es una de las pocas cosas que llevan consuelo a quienes se quedan y los mantiene en contacto con el resto del país. En 1935, una red de emisoras de radio con transmisores de 10.000 vatios une al país. La misma voz se oye de costa a costa. La radio se convierte en el objeto doméstico más popular del país. En 1934 hay más de 18 millones de receptores en funcionamiento. El 40% de los estadounidenses viven en comunidades rurales aisladas, pero ahora pueden tener información local y del tiempo, precios agrarios y ser parte de los acontecimientos nacionales. Estados Unidos se reconstruyó gracias a la radio. Es un país muy grande y tiene muchos estratos diferentes. Estados Unidos se entera de lo que sucede gracias a las noticias de todos los rincones del país y del resto del mundo. Alemania se rearma. De hecho, los noticiarios llevan los acontecimientos internacionales directamente a los hogares. Pocos estadounidenses son conscientes de que las noticias de tan lejos cambiarán el país para siempre. Hitler es ambicioso. Mientras la Gran Depresión continúa, el Congreso y el Gobierno aprueban planes para abordar una serie de iniciativas que esperan ayuden a los ciudadanos en los malos tiempos. Los franceses regalaron a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. Ahora se construye en el país un monumento para el pueblo. Las voladuras van dando forma al monte Rushmore. La voladura de la barbilla de Washington y el primer paso para el monumento más grande del mundo ha finalizado. Comenzó en 1927 en un rincón olvidado de Dakota del Sur como un modo de atraer a turistas. Ahora es un proyecto financiado por el gobierno federal y parte del New Deal del presidente Roosevelt para revitalizar el país. Pronto empezarán con Jefferson, Lincoln y Roosevelt.
Solo sus cabezas medirán 20 metros de altura y la nariz de Washington tiene 8 metros. Es tan grande como la Esfinge de Egipto. Pueden hacerse una idea del tamaño del monumento comparándolo con los hombres que están saltando junto a la nariz del padre fundador de este país. Una empresa grandiosa. En cierto modo, eran nuestras pirámides. Construimos algo que duraría y sería una declaración de quiénes éramos. La pared de 150 metros es esculpida a base de dinamita. Una forma peligrosa de ganarse la vida para perforadores como Bill Reynolds. Bajo Bill hay 20 cargas de dinamita capaces de volar 3 toneladas de roca. Sobre él, 18 metros de pared donde están el detonador y el operador de la grúa. ¡Súbeme! Los perforadores siempre están por encima de las cargas, en caso de que se suelten accidentalmente. ¡Arriba! La voladura está prevista a las 4 de la tarde. ¡Alto! Solo son las 3:34, así que Bill no está preocupado. Pero detrás de él se está formando una fuerte tormenta. No tiene ni idea de lo que sucede a solo 8 kilómetros. La descarga eléctrica pasa a través de los cables hasta el monte Rushmore y el detonador. Bill Reynolds escapa con solo un tímpano reventado y las botas desaparecidas. Vuelve al trabajo al día siguiente. El monte Rushmore se convierte en un destino emblemático para todo el país. Los rostros de los presidentes Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt y Thomas Jefferson se unen al de George Washington. Hombres corrientes con las mismas proporciones medirían como un edificio de 40 plantas y podrían cruzar el río Mississippi sin que el agua les llegara a las rodillas. 10 centímetros de granito cubren las caras de los presidentes para evitar la erosión del viento y la lluvia. Son necesarios 10.000 años para erosionar 2,5 centímetros de granito. El monte Rushmore ha sido diseñado para recuperar su forma ideal dentro de 30.000 años. Es un símbolo de la fe estadounidense en su futuro y en su pasado. En 1936, 1 de cada 6 personas sigue sin trabajo. A pesar de los programas del gobierno, la recuperación económica es exigua. Las obras públicas no están funcionando y la iniciativa empresarial está estancada. Hará falta una Segunda Guerra Mundial para sacar a Estados Unidos de la depresión. Luis está en el ring dando la espalda y... 19 de junio de 1936. Estados Unidos está en guerra con Alemania en el estadio de los Yankees de Nueva York. El estadounidense Joe Louis se enfrenta al alemán Max Schmeling por el título mundial de los pesos pesados. Duro contra él y le pega con la izquierda. Con un récord de 24 victorias por KO, Joe es el favorito 10-1. Ha dado a Luis un terrible derechazo en la mandíbula. 57 millones de personas siguen el combate por radio. En cada oportunidad, mientras Luis mantiene el ritmo, derecha hacia izquierda, Luis Es el 12º y último asalto. ha mejorado e intenta dar un derechazo a la cabeza de Luis. Joe Louis está recibiendo una paliza. Schmeling se recupera y un fuerte derechazo a la mandíbula de Luis. Es nieto de esclavos. Su familia fue expulsada de Alabama por el Ku Klux Klan y la depresión los ha dejado sin trabajo.
El desempleo entre la población afroamericana es del 50%. Joe mantiene a su familia gracias al boxeo. En 3 años, ha llegado a lo más alto. ¡Adelante, Max! Son 2 simples boxeadores. Representan el totalitarismo contra la democracia, la supremacía contra una sociedad tolerante. Estados Unidos considera a Schmeling un viejo. Tiene 30 años y Joe 22. Schmeling ha dado 2 derechazos más a la mandíbula de Luis. Le ha golpeado la mejilla izquierda y Luis ha caído. Pero esta noche, Joe ha subestimado a su oponente alemán. Luis se agarra a las cuerdas. Por desgracia, está agotado. Se frota los ojos y mueve la cabeza. Termina la cuenta atrás. El combate ha terminado. El combate ha terminado. Schmeling gana contra todo pronóstico. Y Schmeling gana el combate. Alemania está en pie y Estados Unidos de rodillas. Pero no por mucho tiempo. Norteamérica se vengará en el combate con más carga política de todos los tiempos. El boxeador Joe Louis acaba de ser noqueado por Max Schmeling. Alemania ha vencido. Estados Unidos está impactado. Es un sueño publicitario para los nazis. Adolf Hitler declara a Schmeling superhombre ario. Considera a los norteamericanos una raza mestiza, condenada al cubo de la basura de la historia. Hitler sostiene que su error fue liberar a sus esclavos. Había sido humillado y tenía que demostrar que era el mejor peso pesado del mundo. Se organiza una revancha, pero esta vez el mundo entero está pendiente. A pesar de ser duramente atacado por la prensa, Joe sigue entrenando. En Alemania, los nazis aumentan su poder y preparan un ejército para atacar a sus vecinos. El segundo combate entre Joe Louis y Max Schmeling adquirió proporciones mayores que cualquier otro en la historia del boxeo. Es la atracción principal. 15 asaltos. Aquel combate reflejaba la unidad del pueblo estadounidense contra la Alemania nazi. Con un peso de 87 kilos, Max Schmeling. Y fue una de las primeras veces, si no la primera en la historia norteamericana, en la que el país fue representado por un negro. Con calzón negro, el famoso bombardero de Detroit, Joe Louis. 22 de junio de 1938. Por fin se celebra la revancha. El público está emocionado. 70.000 personas han acudido al estadio de los Yankees de Nueva York para verlo en directo. Joe Louis está en su rincón saltando y frotándose los pies. 70 millones de personas lo siguen por la radio en todo el país. Más de 100 millones lo escuchan en el resto del mundo. Hasta la fecha, la mayor audiencia de cualquier evento en cualquier medio. Max Schmeling está calmado recibiendo las últimas instrucciones de Doc Casey. Solo puedo imaginar la inmensa presión a la que debía estar sometido Joe Louis en aquel combate, porque el mundo entero estaba pendiente de él. El combate no es ya únicamente de boxeo, sino también de ideologías, como Joe Louis sabe demasiado bien. Schmeling representaba todo lo que los norteamericanos odiaban y querían que le diera una buena paliza.
La campana está a punto de sonar y ya están preparados. Ahí van, volvemos al cuadrilátero con Arthur Donovan y Joe Louis al frente. Mas empieza a dar vueltas. Joe Louis recibe 2 directos de izquierda a la barbilla. Ambos ligeros. Y Louis pasa del cuerpo a la mandíbula y... de nuevo al cuerpo. Gancho de izquierda de Louis a la cabeza de Max, seguido de la derecha. Max lanza un fuerte derechazo. Schmeling se sorprende de la ferocidad del ataque de Louis. Ha dado más golpes en este primer asalto de los que dio en los 5 del otro combate. Schmeling cae. Schmeling cae. El árbitro cuenta hasta 4 y se levanta. Louis le pega con la derecha y la izquierda en la cabeza. Izquierda a la mandíbula y derechazo a la cabeza. Donovan vigila atentamente. Louis le pega en el cuerpo. Schmeling vuelve a caer. Schmeling ha caído. Y empieza la cuenta. 5, 6, 7, 8. Final del combate. El segundo combate de pesos pesados más corto de la historia termina en solo 124 segundos. Schmeling ha sido vencido en un solo asalto. La primera vez que un título de los pesos pesados cambia de manos en un solo asalto. Ya soy campeón. Al final del combate, Joe Louis, ese inferior, ese nieto de esclavos, derrota al superhombre de la raza aria. Schmeling sabe lo que significa su derrota para los nazis. Tras esta derrota dejé de existir para Hitler. Mi nombre simplemente desapareció de los periódicos. Para muchos compatriotas, su victoria restituye el orgullo y la confianza que tienen en su nación. Siempre habrá algo que nos derribe, pero no podemos quedarnos en el suelo. Tenemos que levantarnos y seguir adelante. No podemos compadecernos ni mirar atrás recordando los buenos tiempos. Tenemos que seguir adelante y reinventarnos. Y estoy convencida de que eso será lo que nos saque de la crisis a la que nos enfrentamos ahora. La Gran Depresión supuso muchas dificultades para millones de estadounidenses. Sin embargo, la mayor prueba de resistencia está a la vuelta de la esquina, y no solo para Estados Unidos, sino para casi todo el mundo. Como muchas naciones, Estados Unidos será atacado. Más de 400.000 ciudadanos morirán cuando la Segunda Guerra Mundial arrase Europa y gran parte del mundo. Pero al final, convertirá a Estados Unidos en la mayor potencia económica del planeta.